Zootopia es una de las películas de la nueva era de Disney más queridas. Un iceberg es un video en el que se habla de hechos, teorías y curiosidades, y conforme avanza el video, este se va volviendo más oscuro. Aunque uno puede pensar que lo único que cambia en una película de un país a otro es simplemente el idioma de la película, lo cierto es que en la primera película de Zootopia hubo cambios dependiendo del país en la que la vieras. El cambio estaba en uno de los reporteros de Zootopia, siendo que seguramente tuviste la versión con el alce, la cual fue la distribuida por Latinoamérica. Sin embargo, este alce podía cambiar por un tanuki, un oso panda, un jaguar y un koala, todo dependiendo del país en el que se viera la película. No sabía de esto antes de investigar para este video, y es que Zootopia Plus es una serie de cortos que narran historias de personajes secundarios de Zootopia. Estos cortos fueron lanzados 6 años después de la película original. En esto se nos cuenta cómo uno de los cientos de hermanos de Judy se van en el tren de Zootopia y sus padres la rescatan. Otro donde vemos los preparativos de la boda de la hija de Mr. Big y el pasado de Mr. Big y cómo este se hizo el jefe de la mafia. Finalmente, cómo Garraza y el jefe Bogo participan en un concurso de Gazelle, aunque todo resulta un sueño, y el último es un corto que muestra cómo Flash le propone matrimonio a su novia. Esto es algo de lo que seguramente te diste cuenta, pero las películas que vende Duke son películas bootleg de películas de Disney. O quizá dentro del mundo de Zootopia estas son las películas reales y simplemente son copias piratas. Nunca lo sabremos. Finalmente en Zootopia 2 se puede ver una referencia a Remy y Linguini de la película de Ratatouille. Con la salida de la segunda película es inevitable preguntarnos si existirá una Zootopia 3, que aunque por el éxito de la segunda está claro que efectivamente existirá, además de que la escena post créditos nos deja claro de qué tratará, teniendo posiblemente que ver con aves. De hecho, se dice que la película ya está en producción y se estima que se estrene entre 2028 y 2030. Esto puede ser extraño, pero algunos cines de China permitieron algo peculiar, y es que sus clientes podrían llevar a su mascota a ver Zootopia 2, lo cual, aunque en primera instancia suene bien, que una persona pueda ver una película en compañía de su mascota, lo cierto es que el cine no es el mejor lugar para una mascota. Principalmente porque el sonido de la película puede lastimarlos, no tienen tanto espacio para moverse, además de que en caso de llevar una raza de perro grande, podría ser peligroso para los demás animales, por lo que muchas personas señalaron todas las desventajas de esto, además de que ¿qué hacen si sus perritos tienen que hacer sus necesidades? Para el estreno de Zootopia 2 se hicieron varios pósters en los que se hace referencia a otras películas de Disney, tales como Los Increíbles, Toy Story, El Diablo Viste a la Moda, Star Wars, Moana, etc. Me encantan este tipo de teorías, y es que esta afirma que Zootopia y la saga del Rey León y otras sagas de animales antropomórficos de Disney tienen relación, siendo el Rey León el inicio de todo, donde los animales aún son primitivos, existiendo algunos que incluso siguen su instinto animal, pero que tienen inteligencia suficiente para hablar y organizar eventos como la presentación del futuro rey. La teoría continuaría con Robin Hood, donde los animales son capaces de usar armas como flechas, además de tener una monarquía regida por un rey, una princesa, continuando con el mundo de las travesuras de la bruja, donde los animales ya usan ropa e incluso interactúan con humanos, pasando con Tailspin, donde los animales ya toman el rol de los humanos, y finalizando con Zootopia, donde los animales ya tienen toda una sociedad funcional e incluso futurista, al punto de tener tecnología capaz de manipular el clima. Flash el perezoso tiene ese chiste donde como es un perezoso hace todo lento,
y esta teoría señala la razón que explica la ironía de que siendo un perezoso, ¿por qué conduciría tan rápido? Lo cierto es que según la teoría, esto es debido a que Flash toma mucho tiempo en mover su pie del acelerador, lo que hace que el carro alcance mayor velocidad al estar manteniendo el acelerador de manera continua. Aunque esto es confuso porque en teoría, si esto es así, tampoco debería de poder dar vueltas. Además de que recuerdo que en un comercial o corto o alguna escena extra que se hizo como promoción, Flash sale disparado de su coche y este también va en cámara lenta. Y o sea, la gravedad le debería de afectar igual porque pues no es su movimiento en sí. Pero bueno, todo lo que es la velocidad de Flash es un misterio. Elementos cuando se estrenó fue señalado por la prensa y el público como un plagio de Zootopia, pues en ambas películas hay una ciudad que es dividida por distritos, solo que en un caso hay animales y en la otra hay elementos. En ambos hay una pareja que parecen opuestos pero trabajan en equipo, y en ambos hay temas de discriminación, en el caso de Zootopia a los depredadores y en Elementos el racismo hacia los diferentes elementos. Para la promoción de la película de Zootopia 2 se hizo una referencia a una canción de Shakira, una cantante la cual en Zootopia interpreta al personaje Gazelle, y en el poste decía que las gacelas ya no lloran, lo que es una referencia a la bizarra obsesión de Shakira, esa que decía que las mujeres ya no lloraban sino que facturaban. De esto ser canon significa que en Zootopia debe existir una versión furry de Piqué, el exnovio de Shakira, al cual le ha dedicado varias de sus canciones en forma de despecho. Finalmente, como punto adicional, Shakira durante una presentación básicamente hizo un cosplay de Gazelle. Otro punto adicional es que Shakira pidió que Gazelle dejara de ser tan delgada, pues en Zootopia 1 Gazelle era mucho más delgada y Shakira decía que no se sentía representada. Pero sí que le faltaban curvas. Entonces le dije al director, dale, pon un poquito de caderas. Ya que ella suele tener pues más volumen en el cuerpo y pues eso básicamente le pidió a Disney que Gazelle fuera remodelada teniendo pues una apariencia más curvilínea. Aunque en primer momento puedas pensar ¿qué tiene que ver Zootopia con el villano de Los Increíbles 2? Lo cierto es que se especula que Evelyn, quien termina siendo la raptapantallas, se había planeado como un villano que tendría una fachada de ser una empleada torpe con gafas y básicamente la sombra de su hermano. Supuestamente para evitar similitudes con Bellwether, decidieron hacerla una villana más seria. Disney tiene la costumbre de que en sus películas dejar siluetas o Mickey Mouse escondidos. En Zootopia se puede ver una silueta de Mickey en el pelaje de Garraza y otras en la placa del oficial hipopótamo. En el póster se alcanza a ver un Mickey de juguete y este se vuelve a ver siendo paseado en una carriola por otro hipopótamo. Zootopia es una película que pasó por muchos cambios, pero hablemos primero de las escenas eliminadas, siendo quizá la más controvertida una escena en la que Judy buscaría información del caso de la desaparición del señor Nutriales usando una computadora de un elefante, la cual era tan grande que para poder teclear y mover el mouse, Judy tenía que hacer poses sugestivas que le gustarían a cualquier furro, por lo que se decidió cambiar para no generar controversias. Una de las criaturas totalmente omitidas en Zootopia son los humanos. Puede que esto sea debido a que, bueno, son caricaturas, mijo, no esté chingando. Pero es curioso cómo no hay rastro de ningún humano, incluso entre todos los animales tampoco se ve ningún animal que haya sido domesticado por los seres humanos como perros y gatos, los cuales al tener historia con los humanos podrían explicar lo que sucedió con ellos. Aunque la respuesta más oficial aparece en el teaser de la primera película, en el cual se afirma que en el mundo de Zootopia no existen los humanos. Finalmente tampoco vemos monos, lo cual es raro, pues todos los animales de Zootopia evolucionaron. Antes todos iban a cuatro patas y el mono o primate de haber evolucionado muy probablemente se hubiera terminado convirtiendo en un humano.
Zootopia Land es una sección de Disneyland de Shanghái y en esta sección tienen como atracción principal la Zootopia Hot Pursuit, la cual consiste en un paseo en vehículo por una recreación de varios sitios icónicos de la película. En uno de ellos se podía ver la oficina de Nick Wilde, donde se veía una foto de lo que parece ser la madre de Nick. Lo curioso es que esta imagen no es una imagen oficial de Disney, sino que era un fanart creado por un artista independiente. Cuando gente se dio cuenta de esto, Disney optó por reemplazar el fanart por fotografías oficiales de Zootopia. Cada tanto hay una película que reclutará nuevos furros. En el pasado era Space Jam por Lola Bunny y en la actualidad Zootopia con Judy Hopps. Aunque esto no es exclusivo de Judy, pues también hay mujeres y algunos hombres que han sentido un crush por Nick Wilde, cosa que bueno, no se comparte pero se respeta, pues los furros también contribuyen a la sociedad. Estos han dado de comer a millones de artistas, así que bien por ellos. El punto principal de ir al cine es poder disfrutar de una película, por lo que mucha gente cuida esa experiencia queriendo ver la película sin interrupciones y especialmente sin spoilers, pues Zootopia, al ser una saga de películas que como muchas otras tienen merchandising, comenzó a sacar poco antes del estreno mercancía de la película, y uno de estos productos fueron varios libros infantiles, los cuales spoileaban literalmente toda la película de Zootopia 2, revelando quién sería el villano y básicamente arruinando la experiencia de ir al cine para muchas personas. Gary Goldman era un escritor y guionista que trabajó en algunas películas como Total Recall y Big Trouble in Little China. Supuestamente en el año 2000 creó un mundo de animales antropomórficos y por el año 2009 presentó a un ejecutivo de Disney la idea, pero fue rechazada. Aún así, continuó trabajando en el proyecto, al cual llamó Zootopia. Según Gary, los personajes de la versión de Zootopia de Disney presentaban similitudes tanto físicas como de personalidad con sus personajes, por lo que decidió demandar a Disney por plagio. Lo cierto es que Gary mintió, pues su proyecto nunca fue llamado Zootopia, sino Looney, nombre que es sospechosamente similar a otra saga de animales antropomórficos. Por lo que sí, Gary Goldman era un alucín que parece que quería ponerle derechos de autor a los personajes furros. Los villanos de Disney han evolucionado con el tiempo. Antes estaba claro desde el primer momento quién era el villano de la historia. Sin embargo, por películas como Frozen, Big Hero 6 y Zootopia, Disney comenzó a usar este recurso en el que el malo siempre fue un personaje que aparentaba ser bueno, haciendo que ahora sea más fácil adivinar el villano escondido, como es el caso de en Zootopia 2, donde todos sospechaban del lince. Se decía ser el único lince bueno y sorpresa sorpresa, resultó ser malo. Cuando hablas de una dupla conformada por un zorro y un conejo, cualquier fan actual de Disney te dirá que se trata de Nick y Judy. Lo cierto es que antes de que Zootopia fuera popular, las versiones antiguas de estos personajes podrían ser perfectamente Brother Fox y Brother Rabbit, unos personajes de Disney de caricaturas antiguas. Dios es uno de los grandes dilemas de la vida. No obstante, la historia de Dios está ligada a los seres humanos. Entonces, ¿qué religión practican los animales de Zootopia? Y aunque hay algunos guiños a que estos pueden tener creencias tales como enterrar a sus difuntos o persinarse, lo cierto es que este tema sigue siendo un misterio. Las parejas interespecies son parejas conformadas por especies distintas de animales. Un ejemplo de esto podría ser Burro y la dragona de Shrek, los cuales incluso tienen bebés mutantes, pero el mundo de Shrek es más mágico, mientras que el de Zootopia pareciera ser más apegado a la biología y anatomía de las especies. Y en Zootopia mucha gente shippeaba a Nick y Judy, preguntándose si es posible que estos sean pareja de manera canónica, o incluso si estos podrían llegar a tener un bebé.
Lo cierto es que aunque en la vida real especies distintas pueden tener crías como el león y el tigre, creando una especie llamada ligre, lo cierto es que un zorro y un conejo tienen códigos de ADN muy distintos, los conejos perteneciendo a los roedores y los zorros a los caninos, por lo que en la vida real no puede existir una cría de zorro y conejo. No obstante, por otro lado, en Zootopia sí que se han visto parejas interespecie, como este hipopótamo que estaba con la que parece ser su pareja elefante. De igual manera, en Zootopia 2, Nick y Judy fingen ser una pareja, por lo que puede que las relaciones interespecies sean comunes en Zootopia. Esta teoría afirma que el jefe de la mafia de los ratones, Mr. Big, podría controlar todo el sistema de policía, pues en la primera película de Zootopia se nos dice que ningún mamífero pequeño había ingresado al cuerpo de policía hasta la inclusión de Judy, y aunque pueda parecer que esto es debido a que ningún otro mamífero pequeño había logrado pasar las pruebas de entrenamiento, según esta teoría afirma que Mr. Big intencionalmente ordena que ningún roedor pueda ingresar a la policía. De esta manera su mafia puede controlar los distritos pequeños como los de los roedores, aunque en contra de esta teoría recordemos que el poder de Mr. Big no opera únicamente en distritos pequeños, sino que tiene a animales grandes trabajando para él como sus guardaespaldas, que son osos polares. Un cambio que hay entre la película de Zootopia y su secuela es que en la primera se veían varios cerdos de fondo, los cuales fueron cambiados por jabalíes, esto debido a que los animales de Zootopia, la gran mayoría son animales que se pueden considerar salvajes. Por otro lado, los cerdos son de los animales más domesticados por personas. Se cree que debido a esto se decidió cambiar a los cerdos de fondo por jabalíes, pues los jabalíes sí que llegan a estar en estado salvaje. Zootopia ha respondido cosas como que supuestamente los depredadores evolucionaron y se dedican a profesiones normales en lugar de cazar para comer, lo que nos deja la incógnita si ahora los depredadores no comen presas, ¿qué es lo que comen? Algunos piensan que pueden ser productos comestibles como los pasteles que vendía Gideon, dulces como las totsipatitas o incluso los helados que vendían los elefantes. En resumen, comida chatarra. Sin embargo, como vimos en Zootopia 2, es muy probable que su dieta conste de peces, pues los peces efectivamente siguen funcionando como comida para animales. Básicamente es como si tomaran a una especie de personas que no pueden pensar y se las comen. Para ellos no aplica lo de los peces son amigos, no comida. Y lo mismo aplica para los gusanos. Parece que todo aquello que no sea pensante se puede comer. Cada cierto tiempo surge algún cristiano rancio a decir que algo popular es del diablo. Y básicamente aquí ocurre esto, pues un grupo de cristianos llamado Fuente de Vida se dedicó a alertar a padres de familia advirtiéndoles que Zootopia 2 contenía mensajes subliminales. Mis hijos no la van a ver. Pues en la película se pinta a una serpiente como un personaje bueno o heroico, cuando según la Biblia la serpiente fue el instrumento que usó Satanás para tentar a Adán y Eva. También este artículo señala que cosas bíblicas como el nombre de Ebenezer, el cual es un nombre de un personaje de la Biblia, comparte nombre con el villano de Zootopia 2, además de que supuestamente el cordero es un animal sagrado debido al Cordero de Dios, y en la primera película se le retrató como un villano. Finalmente, la lagartija llamada Jesús, que es capaz de caminar en el agua, existe en la vida real conocida como lagartija Jesucristo, pero esta fue tomada por los religiosos como una burla hacia su Dios. Seguramente has escuchado que los sets de Lego son carísimos, pues un hombre de China quiso usar sus piezas de Legos para hacer una figura gigante de Nick Wilde. Esta figura fue construida en 3 días y 3 noches y se valoró en un total de $15,000. La figura resultó tan buena que se llevó a una exposición en un centro comercial. Lamentablemente, un niño que andaba por ahí tropezó, tiró y destruyó la figura de Nick Wilde, y aunque los padres se ofrecieron a pagarla, el artista se negó a aceptar el pago.
El señor Nutriales es un personaje que la mayoría ve como una víctima. No obstante, este personaje no es solo que tenga una familia y que se dedique a asistir a un club naturalista, sino que además esta teoría afirma que Emmett se dedicaba a la venta de sustancias de dudosa legalidad. Empezando por el principio, Emmett tenía un trato con Mr. Big, un hombre que evidentemente es un mafioso. Este decía que el señor Nutriales era su florista, un término que es utilizado en Estados Unidos para referirse a los traficantes. Además de que Jax es un personaje que evidentemente emplea estas sustancias, y el hecho de que recuerde a Nutriales pero la instructora no sepa quién es puede que no sea solamente un chiste, sino que realmente Emmett no entraba a las clases de yoga, sino que simplemente surtía a Jax. Durante el teaser trailer de Zootopia 2 se nos dejó ver a una figura encapuchada, lo que muchos especularon sería el villano de Zootopia 2. Lo cierto es que hubo varias teorías como que quién tendría los ojos amarillos que pudiera revelar quién era el villano. Incluso teorías más locas como que realmente era un humano, cuando realmente fue un bait. De hecho, si ves la película, el encapuchado nunca aparece. Esto fue una escena fake que simplemente se hizo para hypear la película. Aunque la mayoría del mundo conocemos la película como Zootopia, lo cierto es que esta saga en países europeos como Reino Unido, Alemania y España no se llama Zootopia sino Zootrópolis. Esto es debido a que un libro infantil ya tenía el nombre de Zootopia, por lo que Disney, para evitar problemas de copyright, decidió cambiarle el nombre en esta zona. La víbora de bambú de Isla o víbora de fosa Indonesia es la serpiente en la que se basaron para la creación de Gary the Snake, la víbora que coprotagoniza Zootopia 2, y es que con el éxito de la película en China, la cual es considerada la película extranjera más vista de la historia en China, se observó un incremento en la venta ilegal de estas serpientes. Aparentemente mucha gente que vio la película quiere una serpiente azul como mascota. Incluso hay usuarios que afirman encontrar publicaciones de compra-venta ilegal de este espécimen de serpiente. Fru Fru es la hija de Mr. Big y esta teoría afirma que su prima Tru Tru, la cual conocimos debido al corto donde se muestran los preparativos para la boda de Fru Fru, y es que la Fru Fru que se muestra en Zootopia 1 y la que se muestra en Zootopia 2 tienen diferencias como en la tonalidad de su pelaje y las joyas que porta. Además, su comportamiento cambia drásticamente, siendo Fru Fru en la primera película amable, y de hecho la razón del por qué Mr. Big no mandó al hielo a Nick y Judy. No obstante, en Zootopia 2 su personalidad cambia a una más caótica, presumida, la cual encaja más con Tru Tru. Y es que, como vimos al final del corto, el ramo que lanzó Fru Fru durante su boda resultó ser un aullador, lo que ocasionó que Tru Tru se volviera salvaje, acabando con su vida, y debido a su parecido físico, Mr. Big pensó que Tru Tru era Fru Fru. Zootopia es una gran película, sin embargo muchos señalan que esta pudo ser mejor, pues salió a la luz material eliminado de la película, el cual no son simples escenas, sino que realmente la película cambiaría radicalmente. Para empezar, a diferencia de la película original, en la primera versión el protagonista sería Nick, y la historia no iría sobre qué animales depredadores atacaban a ciudadanos de Zootopia, sino que trataría de cómo los depredadores eran aún más marginados, teniendo que usar desde su nacimiento un collar marca Tame, un collar que hacía que cada vez que un depredador sintiera emociones fuertes, ya sea felicidad o tristeza, recibieran una fuerte descarga eléctrica. Nick trataría de construir un lugar donde los depredadores pudieran convivir, pero este es descubierto por Judy. Las presas o herbívoros se dedicaban a burlarse de depredadores para hacerlos enojar y que estos fueran electrocutados. Quizá la escena más triste era una donde un padre le daba a su hijo por su cumpleaños su collar Tame. Este, viéndose triste, pues sabe lo que significa, pero su hijo estaba feliz al recibir su collar, pues no sabía lo que era. What's wrong, Papa? Nothing. Papa is just
happy for you. Hasta que, debido a la felicidad por ser su cumpleaños, recibe la primera descarga eléctrica de su collar. Es importante que estés donde estés, respetes las normas de seguridad. Lamentablemente, en ocasiones, los niños no son conscientes del peligro que puede significar algo, por lo que un niño que fue a la atracción Zootopia Land terminó siendo atropellado por el auto que daba el tour. Según el testimonio de los padres, el niño se bajó del carrito durante el tour pues se le habían caído sus orejas de Mickey Mouse, por lo que al bajarse se puso por enfrente del carro, este avanzó atropellándolo. Afortunadamente el niño sobrevivió. Aunque Gazelle es un personaje que pareciera ser femenino, lo cierto es que Gazelle es macho. Esta teoría afirma que los cuernos de Gazelle son demasiado grandes para pertenecer a una hembra. Y es que las gacelas hembras en la vida real, aunque tienen cuernos, estos suelen ser pequeños. Por otro lado, los cuernos de Gazelle son más grandes que los de los machos de la vida real. Algunos afirman que esto es debido a lo de su expareja Piqué, la cual supuestamente le puso los cuernos, aunque lo cierto es que Zootopia intenta respetar la anatomía de los animales, por lo que es más probable que Gazelle efectivamente sea un macho. La copaganda es la propaganda de la policía y las fuerzas del orden, y supuestamente Zootopia ha sido catalogada como propaganda policial. Pues si bien es sabido que los elementos policiales de la vida real han hecho cosas éticamente cuestionables e incluso cosas que sencillamente son malas, pues estas organizaciones suelen estar llenas de corrupción, mientras que en Zootopia, aunque Bogo puede llegar a ser tonto al principio, este no lo hace por encubrir algo malo, sino porque simplemente subestima a Judy. Pero en Zootopia no se refleja todas las malas prácticas que suelen existir en la policía. Este es un cómic que se volvió bastante popular, probablemente lo conozcas por este meme, y aunque su nombre es I Will Survivor, es más conocido como el cómic del aborto de Zootopia, el cual es una especie de cómic dramático, el cual supuestamente traumatizó a muchos fans de Zootopia, pues este habla de cómo Judy está embarazada de Nick, por lo que Nick se decepciona, pues él sí quería ser padre, por lo que decide dejar a Judy. Años después intenta volver con ella, pero Judy ya tiene otra pareja. Después se vuelve a reencontrar con Judy años después. Esta es presidenta y Nick jefe de exploradores. La cosa no es tanto la historia, sino el tono tan dramático de las escenas. Hay quienes dicen que si hubiera cambiado a los personajes de Zootopia por personajes humanos, pudo ser una gran historia. Este extraño código se puede ver durante un frame de Zootopia 2. Este viene en un post-it con un password que dice lo siguiente, que si lo traduces dice Part 3 is for real, Antsbird 2, lo que traducido al español significa la parte 3 es real y los pájaros también. Según los fans, este código habla respecto a la siguiente entrega de Zootopia y la participación de las aves, cosa que se confirma con la escena post-créditos. Zootopia fue un éxito en China, al punto de que existen cortos exclusivos para China, donde cuentan historias de personajes secundarios, y estos cortos crearon controversia, pues los fans de otras partes del mundo querían verlos en Disney Plus, pero al ser exclusivos de China, solamente se pueden ver por internet. Aunque el plan de Bellwether suena bastante complejo, no es original, pues hay una teoría que conecta el modus operandi del villano de Zootopia con un hecho ocurrido en los años 80, y es que en ese lapso en Estados Unidos se descubrió que la CIA, la organización de inteligencia que se dedica a cuidar a Estados Unidos, se dedicaba a proporcionar sustancias ilícitas a grupos de nicaragüenses y personas de color, todo esto para que estos se vuelvan erráticos, aislarlos y arrestarlos. Lo mismo que hacía Bellwether atacando con los aulladores a los depredadores. En Zootopia existe una conspiración, la cual dice que Mr. Big ni siquiera es el verdadero Mr. Big, pues el oso polar que él conoce en su infancia tenía ojos color café, pero el oso polar que es su mano derecha tiene ojos azules,
pues esta teoría dice que el Mr. Big actual es un sustituto que usa el oso polar como tapadera. Pues en Zootopia 2 vemos como Bellwether consigue un boleto de avión y esta tiene un bolso rosa, un bolso idéntico a los de la compañía de Tru Tru o Fru Fru, dependiendo si crees en la teoría, por lo que Mr. Big o el oso que está detrás de este podría ser aliado de Bellwether, pues los seguidores de Bellwether existen como este rinoceronte que estuvo siguiendo a Judy y Nick durante toda la primera película y tiene una playera con un símbolo de cordero que podría representar a Bellwether o incluso alguna organización más grande, pues recordemos que hay familias que tienen el poder para decidir quién es el alcalde de Zootopia, como los Lynxley, los cuales amenazaron con su puesto al alcalde Windancer. Finnick, el compañero de Nick, es un personaje que estuvo presente en la primera película. Este parecía ser bastante cercano a Nick y se pensó que este tendría un papel más relevante durante la segunda película. Sin embargo, su participación fue pequeña. La razón, su voz original, Tom Lister Jr., falleció en el año 2020, por lo que Disney, en lugar de reemplazarlo, decidió que el personaje tenga menos tiempo en pantalla. De hecho, tuvieron que pedir permiso a su familia para que las pocas líneas que alcanzó a grabar antes de su fallecimiento fueran utilizadas. Si no conoces a John Lasseter, este fue uno de los productores de Disney y Pixar. Este fue el creador de sagas como Toy Story. Sin embargo, este tiene controversias por presuntamente acosar a sus compañeras de trabajo. Incluso se dice que aquella escena postcréditos de Toy Story 2, donde el oloroso Pete les ofreció un papel a las muñecas de Toy Story 3, es una referencia a las prácticas de John Lasseter. Y supuestamente Bellwether, la cual es un peligro disfrazado de cordero, sería otro intento más por advertir de John Lasseter, pues el estreno de Zootopia cuadra cuando las controversias de Lasseter salieron a la luz. Entre todas las opiniones que existen en internet, la gran mayoría son feas, y es que hay gente que justifica las acciones de Paubert bajo el argumento de que este está bonito. Literalmente esto es similar a cuando se popularizó la serie de Dahmer y un montón de personas comenzaron a empatizar con Jeffrey Dahmer, diciendo que las circunstancias o la vida difícil fueron lo que le hizo malo. Lo mismo sucede con Paubert. Dicen que no es malo, sino que todo es consecuencia a raíz de los traumas de haber sido rechazado por su familia. Cosa que bueno, lo puedo llegar a entender, pero la gran mayoría de gente que es rechazada por su familia no hace estas cosas, y si las llegan a hacer no es correcto. Esta es posiblemente la teoría más fumada de todas, y es que esta intenta relacionar a Zootopia con simbología ocultista o Illuminati, supuestamente por la cantidad de números 6 que se pueden ver en la película, como que se alcanza a ver un 6 en un vagón de un tren, o que el noticiero es a las 6, o que incluso si haces una fórmula matemática de la placa de la limusina de Mr. Big da como resultado 6, o que si multiplicas la edad de Nick, la cual supuestamente es 32 años, y si multiplicas 3 por 2, entonces da 6, o que digan que Gazelle solo se le ve un ojo en representación del ojo de Ra o el ojo que todo lo ve. Incluso este símbolo que tenía el rinoceronte de Bellwether, el cual tiene una cabra que también es utilizado por ocultistas, aunque creo que esto tiene que ver más con una historia interna de la saga, pero no lo sé, tú tienes la última palabra. Un fursuit es básicamente un disfraz de un animal antropomórfico, y aunque hay disfraces de Zootopia que se ven bien, la gran mayoría de fursuits son bastante llamativos, y esto no significa que todos estén mal, pero hay otros que honestamente me producen el efecto Uncanny Valley. Aunque entiendo que hacer estos disfraces es extremadamente costoso, pero hay algunos fursuits que se ven bastante cursiados. Aunque en Zootopia nos muestran la trama principal de Judy salvando el día, ya sea descubriendo el complot de Bellwether o el plan de expansión de los Lynxley, en la trama secundaria dejan claro que en Zootopia pasan un montón de crímenes que no son castigados, tales como intento de homicidio imprudencial, estafa, evasión fiscal,
tráfico de sustancias, tráfico de órganos y hasta asesinatos, los cuales son encubiertos y omitidos en las noticias, pero sí se anuncia cuando se detiene a criminales menores como Duke, el cual de momento solo ha cometido robos y piratería. 27 de noviembre de 2025, Hong Kong. Se tenía programada la premiere de Zootopia 2, a la que asistiría Joy Jung, la actriz de voz de Judy en el doblaje cantonés. Sin embargo, esta premiere fue cancelada, pues un día antes, el 26 de noviembre de 2025, ocurrió el que es catalogado como el incendio más grande de Hong Kong desde 1980. Este incendio destruyó 7 edificios y se estima que fallecieron un aproximado de 160 personas y cientos más de víctimas quedaron desaparecidas. Los daños materiales fueron incalculables, pues varias familias lo perdieron todo, y Disney, en señal de respeto a las víctimas, decidió cancelar la premiere de Zootopia 2. Agradezco a los miembros por apoyar todos los meses a este bonito canal. Sin nada más por agregar, adiós mi panita, se te quiere.